Buenas noches, doctor. Mi nombre es Ángelo Piero Augusto Ibarrací. En esta ocasión vamos a hablar sobre mi postura referente a la reforma agraria. Tanto en eso vamos a hablar de los impactos políticos, económicos o sociales. Primero, en argumento político, tenemos el fin del poder oligárquico y el surgimiento de nuevos conflictos. Un pequeño contexto. En el Perú, antes de la reforma agraria, estaba dominado por una oligarquía terrateniente que controlaba las grandes haciendas, muchas de ellas desde origen de la colonia. Ese sistema mantenía relaciones casi feudales. Los campesinos trabajaban la tierra a cambio de un pedazo para subsistir sin derechos laborales. Los terratenientes influían en la política nacional, bloqueando reformas que afectaran todo lo que son sus privilegios. El cambio impulsado por la reforma agraria. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, el cual fue del 1968 al 75, implementó la reforma mediante el decreto ley número 17716, expropiando las tierras sin compensación justa a los dueños. Se eliminaron las haciendas y se crearon cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social. En sí, el objetivo político era el de debilitar a la oligarquía, que apoyaban a partidos como el APRA y a la derecha, y fortalecer el Estado como actor central en la economía. Las consecuencias políticas. Las positivas, se quebró el poder político de los terratenientes, lo que permitió mayor intervención estatal en el agro. Segundo, se generó un discurso nacionalista y popular, con lemas más que todo como campesinos, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Consecuencias negativas. Las cooperativas cayeron en manejos burocráticos y corrupción, sin autonomía real para los campesinos. Segundo, el Estado no suplió eficientemente el rol de los terratenientes en inversión y gestión, generando un total descontento. En los años 80, muchos campesinos abandonaron las CAPs y las AIS y surgieron tomas de tierras y conflictos sociales. Segundo, eh, tomando lo que son argumentos el argumento económico, la redistribución de tierras versus la caída de la productividad. Situación antes de la reforma. La agricultura peruana era dual. Las haciendas modernas, en las cuales estaban en la costa, producían para exportar lo que es azúcar, algodón, con alta productividad, y mientras que lo que son las tradicionales en la sierra subsistían con técnicas atrasadas. El impacto económico de la reforma, más que todo, del lado positivo, distribución masiva de tierras. 9 millones de hectáreas fueron expropiadas hasta 1979. Otro, cerca de 300.000 familias recibieron tierras, mejorando sus ingresos en el corto plazo. Lo negativo, la caída de la producción agrícola. Las cooperativas no tenían acceso a créditos, maquinarias o tecnología. Ejemplo, la producción del azúcar cayó un 30% entre 1970 y 1980. Luego, la falta de mercado y competitividad. Las AIS y las CAPs dependían del Estado, que no supo administrarlas. Muchas tierras se subsidiaron en minifundíos, más que todo que son parcelas demasiado pequeñas para ser rentables. En el impacto macroeconómico, el Perú pasó de ser exportador neto de alimentos a importador en los años 80. Un caso emblemático es en la hacienda Casagrande, la cual se ubicaba en La Libertad, bueno, se ubica, una de las más productivas del país, fue expropiada y convertida en cooperativa. Para 1990 estaba en quiebra y sus trabajadores emigraron a las ciudades. Punto 3. En el argumento social, la liberación campesina versus la pobreza persistentes. Antes de la reforma, los campesinos vivían en condiciones de semiesclavitud. Trabajaban gratis para el patrón a cambio de un pequeño terreno, que es el famoso huacho, y no tenían derechos laborales ni acceso a educación. Cambios sociales tras la reforma. Del lado positivo tenemos el fin del gamonalismo. Se eliminó el poder abusivo de los terratenientes. Dignificación del campesino. Ahora podían ser dueños de sus propias tierras. Y lo otro sería mayor organización rural, lo cual surgieron sindicatos y ligas agrarias. Eh, del otro lado, lo que son límites y problemas, falta de capacitación técnica. Muchos campesinos no sabían gestionar tierras comercialmente. Segundo, el minifundío y pobreza. Al dividirse las tierras, muchas familias quedaron con parcelas inviables económicamente.
Otro punto, la migración masiva a ciudades. Entre las décadas del 70 y el 90, millones de campesinos emigraron a Lima, creando barriadas y lo que consideramos los pueblos jóvenes, los cinturones de pobreza, ¿no? Luego, resurgimiento del conflicto por tierra. En los años 80, grupos como Sendero Luminoso aprovecharon el descontento rural para reclutar campesinos, ¿no? Y más es esa historia. En sí, conclusiones generales. ¿Fue beneficioso en sí la reforma agraria? Logros, ese se terminó con el feudalismo en el campo. Es la distribución de tierras y dio oportunidades a campesinos. El otro, el que se rompió el poder político de la oligarquía. Fracasos, generó un modelo agrícola sostenible, no, pero no generó un modelo agrícola sostenible. La producción cayó totalmente, afectando la economía nacional. Otro, no resolvió la pobreza rural a largo plazo. No más, más que todo sería, tiene sus pros y sus contras, pero mayormente resaltaría más el lado de fracaso, porque eso también llevó que empiece, naciese lo que es este Sendero Luminoso y tenga más facilidad también para poder reclutar a campesinos y todo ello, ¿no? O sea, más que todo, no fue bueno. No fue bueno porque no, este, eran dueños de sus tierras, pero al final, no sabían cómo trabajarla. No sabían qué hacer, qué utilizar para poder, hacer crecer, ¿no? A comparación del terrateniente que sabía cómo manejar la tierra y, y todo ello. Una reflexión final sería que la reforma agraria fue un proceso necesario para modernizar el Perú, pero su implementación falló en crear un competitivo. Hoy el reto es mejorar la agricultura familiar con tecnología y acceso a mercados, aprendiendo de los errores del pasado. Eso sería todo.